Mi esposa me engañó con un millonario, y mis hijos me excluyeron de sus bodas. 8 años después, Marcus los abandonó sin nada. Pero cuando tocaron mi puerta pidiendo dinero, mi respuesta los dejó destrozados. Tengo 50 años. Trabajo como director de tecnología en mi propia empresa de consultoría, y básicamente necesito contar esta historia porque después de todo lo que pasó, después de 8 años de silencio total, mi pasado decidió aparecer en mi puerta pidiendo ayuda como si nada hubiera pasado. Y la verdad, creo que necesito procesar todo esto escribiéndolo, porque todavía me cuesta creer que las mismas personas que me borraron de sus vidas ahora quieran que yo resuelva sus problemas. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo era normal, o al menos yo pensaba que lo era. Ángela y yo llevábamos casados como 25 años, un cuarto de siglo, ¿te imaginas? Nos conocimos cuando ambos teníamos veintitantos. Ella trabajaba como gerente de oficina, y yo apenas estaba empezando en el área de IT. Tuvimos 2 hijos, Daniel y Rebeca, los criamos juntos, pagamos la hipoteca, hicimos todas las cosas que se supone que las familias normales hacen. Yo trabajaba duro, muy duro, la verdad, porque quería que mi familia tuviera todo lo que necesitaba. Ángela dejó de trabajar cuando nació. Daniel tenía como 27 años, en ese momento, creo, y se quedó en casa para cuidar a los niños. Parecía que todo estaba bien, o sea, teníamos nuestras peleas normales como todas las parejas, pero nada que me hiciera pensar que algo andaba mal. Hace como 9 años, cuando yo tenía 41, empecé a notar cosas raras. Ángela había vuelto a salir más seguido, supuestamente con amigas del gimnasio, pero siempre estaba con el teléfono, ya sabes, ese comportamiento típico de alguien que está escondiendo algo. Se arreglaba más de lo normal para ir al supermercado, se compraba ropa nueva constantemente, y cuando yo le preguntaba algo simple como ¿a qué hora iba a llegar?, se ponía toda defensiva. Al principio pensé que tal vez estaba siendo paranoico, tipo, llevamos tanto tiempo juntos que quizás solo estoy inventando problemas donde no los hay, pero algo en mi estómago me decía que había algo más. Un día, era un martes por la tarde, salí temprano del trabajo porque había terminado un proyecto importante y pensé en darle una sorpresa. La llamé y me dijo que estaba en el centro comercial con una amiga, pero su voz sonaba rara, nerviosa. No sé qué me pasó, pero decidí ir al centro comercial a buscarla, y ahí fue cuando la vi. Estaba en una cafetería, pero no con ninguna amiga, sino con un tipo que yo no conocía. Y no era una reunión casual de amigos, no. La forma en que él le tocaba la mano, cómo ella se reía y se inclinaba hacia él, todo mi cuerpo supo inmediatamente lo que estaba viendo. Me quedé ahí parado como un idiota por unos segundos. Literalmente no podía mover los pies, y luego decidí seguirlos cuando salieron de la cafetería. Los seguí hasta un hotel, uno de esos hoteles discretos en las afueras del pueblo, y los vi entrar juntos. Esperé en mi auto por 2 horas, 2 horas, sintiéndome como el ser humano más estúpido del planeta. Cuando salieron, ella todavía estaba arreglándose el cabello y él la besó antes de que cada uno se fuera en su auto. Conduje a casa, recogí algunas cosas, dejé una nota que solo decía «lo sé» y me fui a un motel. Esa noche no dormí nada, solo me quedé mirando el techo pensando en todos los años que pasamos juntos, preguntándome cuánto tiempo había estado pasando esto. A la mañana siguiente, contraté a un abogado y empecé los trámites de divorcio. Ángela me llamó como 50 veces ese día, pero yo no contesté hasta la noche. Cuando finalmente hablamos, lo primero que hizo fue preguntarme qué había hecho, como si yo fuera el que tenía que dar explicaciones. ¿Puedes creerlo? Le dije que la había visto, que sabía todo, y hubo este silencio largo del otro lado de la línea. Luego me dijo, y juro que nunca voy a olvidar sus palabras exactas, me dijo, necesitaba sentirme viva otra vez, Stephen. Tú nunca estás en casa, siempre, trabajando. Ni siquiera un lo siento, ni una disculpa real, solo justificaciones y culpa dirigida hacia mí. Resulta que el tipo se llamaba Marcus, era dueño de una empresa de paisajismo bastante grande en el área, tenía dinero, mucho dinero. Ángela me confesó que llevaban viéndose por más de un año, que él la hacía sentir especial, que le compraba cosas y la llevaba a lugares bonitos. Yo le pregunté si alguna vez pensó en nuestros hijos, en los 25 años que llevábamos juntos, y ella solo dijo que estas cosas pasan y que no podía controlar lo que sentía. La conversación terminó conmigo colgando el teléfono porque literalmente no podía seguir escuchándola. Lo que pasó después fue, honestamente,
casi peor que descubrir la infidelidad. Decidí hablar con Daniel y Rebeca. Ellos ya eran adultos. Daniel tenía 27 y Rebeca 25. Pensé que entenderían, que al menos me apoyarían un poco. Los cité en una cafetería neutral. No quería hacer esto en la casa familiar, y les conté todo. Les expliqué que su madre había tenido una aventura, que yo la había descubierto, que el divorcio era inevitable. Y, la verdad, esperaba algo de empatía, tal vez un abrazo, no sé, algo que me dijera que todavía era su padre y que les importaba lo que estaba pasándome. Pero no, lo que recibí fue totalmente diferente. Rebeca me miró como si yo fuera el problema y me dijo, «Mamá, ya nos contó su versión. Dice que tú la descuidaste por años, que nunca estabas presente». Daniel asintió y agregó algo como, «Ella merece ser feliz, papá. Tal vez si hubieras estado más en casa esto no habría pasado». Me quedé sentado ahí, con mi café enfriándose en mis manos, tratando de procesar que mis propios hijos me estaban culpando por la infidelidad de su madre. Les dije, «Pero yo estaba trabajando para darles una buena vida, para pagar la universidad, para que no les faltara nada». Y Rebeca solo se encogió de hombros y dijo, «El dinero no es todo, papá». La cosa es que desde ese momento, la relación con mis hijos empezó a deteriorarse rápidamente. Ellos se fueron a vivir con Ángela, lo cual, bueno, la casa era técnicamente de ella también, así que tenía sentido. Pero me dejaron completamente fuera. Yo intentaba llamarlos, enviarles mensajes, invitarlos a cenar, pero siempre tenían excusas. «Mamá, nos necesita ahora, estamos ocupados, quizás otro día». Y Marcus, ese maldito Marcus, se convirtió en una especie de figura paterna de reemplazo para ellos, lo cual me destrozaba cada vez que lo pensaba. Como 6 meses después del divorcio, Rebeca me llamó, y yo pensé, bueno, finalmente va a reconocer que fui yo el que sufrió aquí, que su madre hizo algo horrible. Pero no. Me llamó para decirme que se había comprometido y que iba a casarse. Le dije que me alegraba por ella, preguntándole cuándo era la boda, pensando en cómo podía ayudar a pagar las cosas, ya sabes, todo lo que se supone que un padre hace. Y entonces ella dijo, con una voz totalmente fría, que Marcus iba a caminar con ella por el pasillo, que él había sido más un padre para ella en los últimos meses que yo en toda mi vida, y que básicamente yo no estaba invitado a la boda de mi propia hija. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Le pregunté si estaba hablando en serio, si de verdad me estaba excluyendo del día más importante de su vida. Y ella solo dijo que sí, que esa era su decisión, y que esperaba que lo respetara. Colgué el teléfono, y creo que me quedé sentado en mi apartamento por horas, solo mirando la pared, preguntándome en qué momento perdí completamente a mi familia. Pero espera, porque la historia se pone peor. Un año después, Daniel también se casó, y adivina quién tampoco estuvo invitado. Yo, mi hijo, al que crié, al que enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con su tarea por años, me excluyó completamente de su boda también. Me enteré por Facebook, ¿puedes creerlo? Vi las fotos de la boda, vi a Marcus ahí como si fuera el padre orgulloso, y yo estaba a kilómetros de distancia, completamente borrado de sus vidas. Total que pasaron 8 años así, 8 años, con contacto mínimo o nulo con mis hijos. Intenté las primeras veces seguir comunicándome, pero eventualmente me di cuenta de que era inútil. Ellos habían elegido su bando. Habían decidido que yo era el villano de esta historia, y nada de lo que yo dijera iba a cambiar eso. Así que me concentré en mi trabajo. Me tiré de cabeza en mi carrera porque era lo único que tenía sentido en mi vida en ese momento. Y la verdad, el trabajo fue mi salvación. Conocí a Patrick, un colega que se había convertido en buen amigo, y decidimos empezar nuestra propia empresa de consultoría tecnológica. Fue arriesgado, supongo, dejar un trabajo estable para aventurarnos en algo nuevo, pero sentí que necesitaba hacer algo diferente, algo que fuera completamente mío. Y funcionó. Funcionó mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. En 5 años, nuestra pequeña empresa de 2 personas se convirtió en una consultora con 30 empleados y contratos con clientes importantes. Yo pasé de ser un empleado de IT ganando un sueldo decente a ser el director de una empresa exitosa, y no voy a mentir, se sintió increíblemente bien probarme a mí mismo que podía hacerlo. Hace como 3 años, conocí a Elena en un evento de networking. Ella era viuda, había perdido a su esposo en un accidente de auto unos años antes, y conectamos inmediatamente.
No fue uno de esos romances de película donde te enamoras a primera vista. Fue más bien una conexión gradual de dos personas que habían pasado por situaciones difíciles y entendían el dolor del otro. Nos casamos después de un año de estar saliendo. Y hace 2 años tuvimos a Mía, mi hija pequeña. Y mira, yo nunca pensé que iba a volver a ser padre a mi edad, pero Mía es, literalmente, una de las mejores cosas que me han pasado. Elena me dio una segunda oportunidad de tener una familia que realmente me valorara y me quisiera. Entonces ahí estaba yo, finalmente en un buen lugar en mi vida después de casi una década de mierda total. Tenía un negocio exitoso, una esposa increíble, una hija hermosa, una casa bonita en un buen barrio. Había hecho las paces con el hecho de que Daniel y Rebeca no querían ser parte de mi vida, y aunque dolía, había aprendido a vivir con eso. Hasta que hace 3 meses, un sábado por la mañana, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y ahí estaban, Daniel y Rebeca, parados en mi porche después de 8 años de básicamente pretender que yo no existía. Y lo primero que pensé fue, algo malo pasó. Alguien murió. Porque ¿por qué otra razón aparecerían así de la nada? Daniel habló primero. Dijo, hola papá, necesitamos hablar contigo. Y yo me quedé ahí, en shock total, porque ni siquiera sabían dónde vivía. Tuvieron que haber investigado mi dirección para encontrarme. Los dejé pasar, más que nada porque Elena estaba detrás de mí, y ella es demasiado educada como para dejarlos en la puerta, y nos sentamos en la sala. Fue increíblemente incómodo, ya sabes, 8 años de silencio, y de repente estamos todos sentados en mi sala como si fuéramos una familia normal. Rebeca vio las fotos de Mía en la pared y dijo, así que tienes otra hija ahora, y yo solo asentí porque no sabía qué decir a eso. Después de unos minutos de conversación forzada y superficial, Daniel finalmente fue al grano. Dijo que Marcus, el maravilloso Marcus que los había acogido como sus propios hijos, había tenido problemas con su negocio. La economía lo había golpeado duro, perdió varios contratos importantes, y eventualmente tuvo que declararse en bancarrota. Y cuando Marcus perdió su dinero, también perdió su interés en Ángela y por extensión en mis hijos. Básicamente los abandonó. Se fue del pueblo con otra mujer más joven y no volvió a contactarlos. Y ahora que Marcus no estaba, ahora que no había nadie más a quien recurrir, finalmente se acordaron de que tenían un padre. Rebeca me dijo, con lágrimas en los ojos que no me convencieron ni un poco, que habían cometido un error, que deberían haberme escuchado hace años, que lamentaban todo lo que había pasado. Daniel agregó que ambos estaban pasando por dificultades financieras, que tenían hijos propios, ahora hijos, que yo nunca había conocido, por cierto, y que necesitaban ayuda. Les pregunté, con una calma que no sentía para nada, por qué pensaban que yo iba a ayudarlos después de todo. Rebeca me miró como si la pregunta fuera absurda y dijo, porque eres nuestro padre, porque la familia se ayuda. Y yo casi me reí en su cara, porque, en serio, ¿ahora soy su padre? ¿Ahora la familia importa? Les dije que necesitaba tiempo para pensar, que esto era mucho para Pusiconto, procesar, y básicamente los saqué de mi casa con promesas vagas de hablar después. Elena me encontró esa noche sentado en mi oficina, mirando fotos viejas de cuando Daniel y Rebeca eran niños, y me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía, que una parte de mí quería ayudarlos porque son mis hijos, pero que otra parte, una parte más grande, estaba furiosa de que solo me buscaran cuando me necesitaban. Ella me abrazó y me dijo que tomara el tiempo que necesitara para decidir, que ella me apoyaría en lo que decidiera. Pero la cosa no terminó ahí, porque una semana después, Daniel y Rebeca aparecieron en mi oficina, en mi lugar de trabajo, en medio de una reunión con un cliente importante. Mi asistente intentó detenerlos, pero ellos simplemente entraron, interrumpiendo mi presentación, diciendo que necesitaban hablar conmigo urgentemente. Tuve que disculparme con mi cliente, salir de la sala de conferencias con ellos, y cuando les pregunté qué diablos estaban haciendo, Rebeca sacó fotos de sus hijos, mis nietos que nunca había conocido, y dijo, estos niños necesitan un abuelo, papá, necesitan estabilidad. Fue una movida manipuladora, usar a sus hijos así, y yo lo sabía. Les dije que no podían simplemente aparecer en mi vida exigiendo cosas después de años de silencio. Que si querían reconstruir una relación conmigo, iba a tomar tiempo y esfuerzo de su parte, no solo aparecer cuando necesitaban dinero. Daniel se enojó y me dijo que siempre había sido un padre egoísta,
que incluso ahora que tenían la oportunidad de arreglar las cosas, yo estaba poniendo condiciones. Los saqué de mi oficina y les pedí que no volvieran a aparecer sin avisar. Un par de días después, recibí un email de ambos. Un email largo donde supuestamente se disculpaban por todo, diciendo que habían sido unos tontos, que Ángela les había mentido sobre muchas cosas, que Marcus les había llenado la cabeza de ideas equivocadas sobre mí. Decían que querían empezar de nuevo, que querían que conociera a sus hijos, que querían ser una familia otra vez. Y al final del email, casi como un pensamiento adicional, mencionaban que tenían una idea de negocio y que si yo podía considerarlos como socios inversores. Ahí fue cuando lo vi todo claramente, cuando entendí que toda esta reconciliación no era sobre arreglar nuestra relación, sino sobre acceder a mi dinero y a mi éxito. Me tomé una semana completa para realmente pensar en esto. Hablé con Elena, hablé con Patrick, incluso consideré hablar con un terapeuta. Y al final llegué a la conclusión de que yo no les debía nada, que el hecho de que fueran mis hijos biológicos no les daba derecho automático a mi vida, especialmente después de cómo me trataron. Bloqueé sus números. Les envié un email final diciéndoles que respetaba que tomaran sus propias decisiones hace años y que ahora yo estaba tomando la mía, y que esa decisión era seguir adelante sin ellos. Les dije que si algún día querían tener una relación real conmigo, una basada en amor y no en necesidad financiera, que podríamos hablar, pero que hasta entonces no quería saber nada de ellos. Fue duro, muy duro escribir ese email, porque una parte de mí siempre va a querer tener a mis hijos en mi vida, pero sabía que era lo correcto. Lo que pasó después, bueno, no me lo esperaba para nada. Hace 2 semanas, sonó el timbre otra vez, y cuando abrí la puerta, ahí estaba Ángela. Se veía muy diferente a como la recordaba, mayor, más cansada, y definitivamente menos arreglada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que Marcus la había dejado sin nada, que estaba viviendo en un apartamento pequeño con una compañera de cuarto porque no podía pagar la renta sola, que Daniel y Rebeca le habían contado que yo había rechazado ayudarlos. Ángela empezó a disculparse, diciendo que había cometido el error más grande de su vida, que nunca debió engañarme, que Marcus resultó ser un mentiroso y un manipulador, que ahora entendía lo que había perdido. Dijo que me extrañaba, que extrañaba nuestra vida juntos, que quería ver si había alguna posibilidad de que volviéramos a intentarlo. Y mientras ella hablaba, mientras las lágrimas corrían por su cara, lo único que yo podía pensar era en cómo ella nunca lloró cuando me confesó la aventura, cómo nunca se disculpó realmente hasta que perdió todo. Le dije, con una voz muy tranquila, que no había ninguna posibilidad de que volviéramos, que yo había reconstruido mi vida, que tenía una familia que me amaba y me respetaba, que su arrepentimiento había llegado como 9 años demasiado tarde. Ella intentó tomar mi mano, y le dije que no me tocara, que por favor se fuera y no regresara, y luego cerré la puerta. Me quedé ahí del otro lado de la puerta por un minuto, escuchando cómo ella se alejaba, y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Paz. Real. No la falsa paz de pretender que todo estaba bien, sino la paz genuina de saber que había tomado la decisión correcta. Volví adentro donde Elena estaba jugando con Mía en la sala, y me senté con ellas, y pensé, esto es mi familia ahora. Esta es la vida que elegí construir después de que todo se derrumbó. ¿Me duele todavía lo que pasó con Daniel y Rebeca? Por supuesto que sí. Creo que siempre va a doler un poco. Pero aprendí que no puedes obligar a las personas a valorarte, ni siquiera si son tu propia sangre. Ellos tomaron sus decisiones cuando me necesitaban como su padre, y yo tomé la mía ahora que ellos me necesitan como su banco, y supongo que al final del día, estoy en paz con eso.